Solo los paranoicos sobreviven. Las batallas de vida o muerte de las compañías globales, las graves decisiones, los riesgos asumidos y los errores cometidos en la sala de juntas. Si tuviéramos razón, podríamos ganar muchísimo dinero. Las apuestas más altas. Es una verdadera amenaza para todos. Impulsadas por la innovación. Sabía que algo se había estropeado. Pensaron que era imposible. Cegados por el miedo. Vamos a ignorarlo, porque no sabemos qué hacer con eso. Tiempos desesperados y medidas desesperadas. Ese fue el día en que tuve que irme. Consecuencias fatales. Mi única pregunta sería, ¿por qué? Y las lecciones aprendidas. Es obvio que se equivocaron y les costó todo. Secretos corporativos. Wall Street. A principios de la década de los 2000, el centro financiero mundial, hogar de los fondos de cobertura y bancos de inversión que registran balances asombrosos. Nunca se había visto algo similar. Los bancos estaban obteniendo ganancias enormes. De hecho, tenemos un excelente gráfico que contrasta lo que pasaba con la tasa de crecimiento de las demás industrias en conjunto y lo que sucedía con la tasa de la industria bancaria, la cual estaba superando al resto de las industrias que solían tener mejores balances. Todo el mundo se preguntaba cómo estos bancos hacían tanto dinero. El Dr. Sumit Agarwal trabajó en Wall Street y, como los demás banqueros de entonces, su vida era extravagante. Solía ser un banquero en Bank of America entre el 2000 y 2006. Siempre salíamos a cenar y las cuentas podían variar desde los $1,000 hasta los $7,000 u $8,000. Esto te da una idea de cuánto dinero ganaban los bancos. Todos deseaban una casa grande y un auto lujoso y les gustaba presumirlo a los demás, así que pueden imaginar las enormes ganancias sin alguna responsabilidad. Los fondos y la cantidad de dinero que manejan los banqueros son tan astronómicas que a veces incluso para ellos, los analistas, comerciantes, corredores, solo se convierten en cifras. Las compañías en Wall Street prosperaron mucho y los que más generaban dinero eran los banqueros inversionistas, los chicos de oro de la industria. Los bancos de inversión eran compañías muy agresivas en la década de los 2000 y con mucha razón. Estos tipos tenían muy buenas vidas. Eran conocidos por ganar dinero para los inversores y accionistas. Y los buenos tiempos traspasaron Estados Unidos. En Asia, la economía estaba en un auge luego de la catástrofe financiera de 1997 y los titanes de Wall Street querían involucrarse. De esta manera, Singapur se convertía en un destino muy atractivo para la riqueza bancaria de Estados Unidos. Hubo un periodo de liberalización bancaria en Singapur, lo que hizo que más bancos extranjeros como Standard Chartered o Citibank fueran capaces de tener una mayor participación en el mercado minorista. Así que los bancos comerciales en Singapur estaban luchando unos con otros en una competición por los clientes. Los principales bancos inversionistas norteamericanos se unieron buscando nuevas oportunidades. Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley y también Lehman Brothers, el más antiguo de todos y famoso por la sólida cultura de sus operaciones. Lehman Brothers fue una significante e importante compañía en los años 2000 en Estados Unidos. En el sector de la banca de inversión, llegó a ser la número 4. Lehman también fue una de las compañías más agresivas. Empresarios jóvenes, estudiantes de maestrías querían trabajar para Lehman. Este era su empleo ideal. Salaturai Sukumaran se unió a Lehman Brothers en 2006 como vicepresidente del grupo de fusiones y adquisiciones en Nueva York. Fue en el apogeo de su éxito. Lehman tenía una gran cultura. También cada empleado que trabajaba allí se sentía orgulloso. Eso lo aprendí mientras trabajaba para ellos. Siempre hubo mucha confianza en que Lehman podía competir con los más grandes y ganar. Fundada en 1850, Lehman fue un sobreviviente notable.
la Gran Depresión, 2 guerras mundiales y todavía ganaba dinero. Con los años, los banqueros de Lehman se ganaron una reputación por ser los más duros de todos. Es el momento ideal para unirse a Lehman Brothers. He estado aquí por 30 años y no puedo imaginar un mejor momento para que formes parte de los cambios y oportunidades que hay aquí. Cuando estabas allí, nada parecía ser imposible de conseguir. Tenías mucha fe en la empresa, también en tus superiores, en tus pares, en la confianza que tenían los clientes en tu trabajo. Nadie temía enfrentarse a la competencia, tomar transacciones difíciles, mientras que he visto otros lugares donde las personas solo se alejarían de cualquier batalla sin luchar. Pero en 2006, nadie en Wall Street se alejaba de una nueva e importante oportunidad de negocios. El gobierno federal disminuyó las tasas de interés, lo que permitió que se hicieran préstamos más grandes. ¿Buscas comprar o revalorar tu casa? Ven a Lending Street, donde realizar hipotecas es fácil y efectivo. Se instó a todos a ser dueños de sus casas para impulsar la demanda de viviendas. La subida en los precios de casas parecía una gran apuesta para ganar millones. Me encontraba trabajando con las hipotecas en Bank of America y vimos un aumento contundente en la industria hipotecaria, así que decidimos hacer préstamos y a buscar prestatarios. Esta fue una nueva oportunidad creada a partir del rol de titulación. La titulación fue un invento de la nueva generación de banqueros. Empezó con propietarios, el hombre común de las calles. Cada mes pagaban sus hipotecas con sus prestamistas. Buscando ganar más dinero, los prestamistas invertían las hipotecas en los bancos. Los contratos hipotecarios fueron invertidos en bancos como Lehman Brothers para crear un producto financiero llamado Obligación de Deuda Garantizada o CDO. Sin que los propietarios supieran, sus pagos hipotecarios fueron agrupados con otros préstamos y vendidos a compradores institucionales de todo el mundo. La titulación se convirtió en la forma de transformar los valores hipotecarios en aún más riquezas. Esto se triplicó en 6 años. Solo en 2006, los 10 mejores banqueros de inversión vendieron $1.5 mil millones en hipotecas. Incluso para los reguladores, parecía el modo para que más personas vivieran el sueño americano, ser dueños de sus casas. Los reguladores comprendieron los beneficios de actuar en la titulación, porque los créditos se volvían de fácil acceso. Para una población más amplia, algunos lo llamaron la democratización del crédito. Nadie imaginó nunca que hubiera efectos negativos. Los bancos más grandes del mundo estaban ganando un montón de dinero. Los banqueros amaban las ganancias y querían aún más. Para eso vendían sus productos de inversión a ciudades asiáticas como Hong Kong y Singapur. Casi todos los bancos estaban impulsando distintos productos para atraer clientes. Estos productos eran llamativos porque se vendían con la promesa de que tendrían un interés de rendimiento alto del 5%. En Asia, productos como pagarés, letras de cambio y minibonos llegaron al mercado. Cuando el señor Tan entró a su banco local con $50,000 y la intención de renovar su cuenta de ahorros, se le dio la oportunidad de invertir su dinero. Nos ha solicitado proteger su identidad. Vieron la cantidad de dinero que tenía y me llevaron con un representante de ventas del banco. Comenzó a hablarme de la posibilidad de invertir mi dinero. Me habló sobre los minibonos con un interés del 4 al 5%, me enseñó folletos y un cheque de $500,000 de un comprador que había ido más temprano. Y me hicieron la promesa de que era una inversión segura. Al igual que otros inversores, el señor Tan confiaba en su banco. Pero él no sabía que sus productos de inversión estaban vinculados con bancos americanos como Lehman Brothers y Merrill Lynch. Muchos bancos de inversión en Estados Unidos estaban involucrados en la estructuración y venta de estos productos y por lo tanto lo que
estaba sucediendo en Estados Unidos tenía un impacto real en los inversores minoristas cotidianos aquí en Asia. Esto sería problemático. Esos bancos norteamericanos estaban enlazados con su mercado hipotecario local, pero comenzaron a aparecer algunas fallas en el sistema. No todos los dueños de viviendas pagaban sus hipotecas. Chris Roebuck es un economista inglés de talla mundial que ha colaborado y tenido importantes cargos en la UBS y la HSBC. Era posible obtener una hipoteca, no presentando ninguna evidencia real de tus ganancias, sino diciéndole a la persona que ofrecía la hipoteca cuánto dinero ganabas. Entonces, no había evidencia de que las personas con hipotecas pudieran pagarlas. Para los banqueros de inversión, esas personas significaban dinero. Incluso les extendieron sus préstamos para ser prestatarios de alto riesgo. Estos prestatarios no obtenían sus créditos en tiempos regulares, pero los bancos tenían tanto dinero que igual les parecía rentable otorgar estos créditos. Un gran problema se acercaba y nadie lo estaba anticipando. En cualquier sociedad hay personas que pierden sus trabajos y no pueden pagar, pero era irrelevante porque los bancos hacían mucho dinero con ello, pues pensaban que era un pozo sin fondo. Todos querían ignorar la realidad de que el asunto podía escaparse de sus manos. Pero el doctor Sumit Agarwal, quien aún trabajaba en el Bank of America, no podía ignorar esa realidad. Comenzó a sentir que no estaba en el lugar correcto. En 2006, era evidente para mí que los bancos autorizaban préstamos que no tenían sentido para mí. Sentí que era el momento de dejar la industria e ir a trabajar para la competencia, que era la Reserva Federal. El doctor Sumit vio el peligro, pero los demás en Wall Street tenían puesta una venda en los ojos. A finales del 2006, comenzaron a sentirse las presiones en el mercado hipotecario con la caída de los precios de las viviendas. Ese fue el inicio del final. Desde ese momento, todo parecía una torre de cartas. Secretos corporativos. Secretos corporativos. Lehman Brothers, el banco de inversión más antiguo, crecía con rapidez, abriendo oficinas en todo el mundo que empleaban a más de 25,000 personas. Para el 2007, sus ingresos totalizaron $19,000 millones. Se convertía en un poderoso banco de inversión, por sí solo, siendo independiente y registrando poco a poco excelentes resultados. En todas sus franquicias, las ventas y adquisiciones iban en aumento. La renta variable funcionaba. Originalmente, estas no eran las fortalezas de Lehman, pero aún así derrotaba a las compañías más fuertes del mercado. Para todos, Lehman Brothers era una amenaza. El éxito de Lehman Brothers podía acreditarse a un hombre. Su nombre es Richard Fuld. Hola, mi nombre es Dick Fuld, el presidente y director ejecutivo de Lehman Brothers. Y por favor, te invito a considerar una carrera como banquero de inversión. Dick Fuld fue un poderoso líder. Dentro de los más importantes bancos de inversión que poseen entre 25 a 100,000 trabajadores, encontrarás más de un empleado que no conoce el nombre del director ejecutivo. Sería justo decir que los empleados de Lehman Brothers sí conocían a su director y que él era un líder muy apasionado por la empresa, por su franquicia y por su equipo. Fuld entró a Lehman Brothers en 1969 en el departamento de operaciones, pero con rapidez pudo subir de rango y se volvió el director ejecutivo en 1993. Por el 2005, ya ganaba más de $34 millones entre sueldo y bonos. Dick Fuld solo vivía para Lehman Brothers. Casi toda su riqueza estaba en acciones de Lehman. Todos tenían fe en su liderazgo. Todo lo que hacía por la empresa y por sus accionistas tenía un impacto directo en su propia riqueza y su futuro. Tenía mucho
interés en asegurarse que a Lehman Brothers le fuera bien. Como parte de esto, Fall miró al este para impulsar sus aspiraciones de hacer dinero. En 2007, Lehman tuvo un gran crecimiento en Asia. Recibió más de $3.000 millones en ingresos, habiendo duplicado esto en 2 años. Lehman era el cuarto banco de investigación más grande. Tenía gran presencia en Singapur. De hecho, experimentamos volúmenes récord en 2007. Se creó un clima de confianza de obtener créditos fáciles. Las personas eran optimistas. Este ofrece una alta tasa de rendimiento. Y este optimismo se extendió a los consumidores e inversores como el señor Tan, quien aprovechó la oportunidad para acumular ahorros. La meta era ahorrar dinero para la vejez y que el dinero creciera en un lugar seguro. Dijeron que este era el mejor lugar para guardar el dinero y duplicarlo. Así que lo pusimos allí y confiamos en el banco. Esos inversores no sabían los riesgos subyacentes de estos bonos. No sabían lo que acumulaban. Tenían hipotecas de alto riesgo, hipotecas preferenciales. Y todo estaba siendo agrupado y vendido como títulos preferenciales. Estos bonos continuaron generando millones para los gigantes financieros. Pero algunas compañías clave de Lehman empezaron a dudar. Anthony Fry fue el jefe de Lehman Brothers, Reino Unido. Creo que estaban en una posición en la que realmente creían que eran las personas a cargo del mundo entero. Estaban ganando. El resto estaba perdiendo. Anthony Fry tenía 35 años de experiencia bancaria. Incluso trabajó con Margaret Thatcher. No obstante, su conocimiento y experiencia fueron desafiados. Dick Fall dirigió sus operaciones en Estados Unidos de una forma muy distinta. Lehman fue la compañía que más hizo préstamos en Wall Street. Estaba en una posición afortunada en la que podía decir, no haremos eso. Y ellos solo me respondían diciendo, estás atrasándonos, queremos hacer esto y aquello. Tuvimos algunos desacuerdos mientras ellos estaban en Norteamérica y yo trabajaba en Inglaterra. Y todo se complicó. El director ejecutivo de Lehman no dejaba que nadie se interpusiera en su visión. Este era un tipo que tenía algún tipo de ambición personal. Era importante en Wall Street. Quería hacerse notar. Era un veterano y no quería que nadie obstaculizara su camino, su enfoque, su éxito. La verdad es que él controlaba todo. Y estaba muy claro que si él decidía que alguien no cumplía con sus expectativas, lo echaría. Pero si eran leales a su visión, entonces la recompensa sería grande. Y estos salarios los llevaron a tomar riesgos más grandes. La remuneración, el pago a estas personas leales, debes ver esto desde el punto de vista de las personas que recibían los pagos por generar mucho dinero en poco tiempo. Así que lo lógico era, si era un trato seguro, va a generar pocas ganancias, pero al ser tan riesgoso puede generar muchas ganancias. Y tenemos la capacidad de controlar el riesgo, o eso es lo que pensaban. En los meses finales de 2007, las fallas presentes en el sistema se agudizaron. Los precios de las casas bajaron tanto que algunas valían menos que la hipoteca en sí. Ahora, los propietarios que en principio no podían pagar una hipoteca estaban en problemas, así que muchos solo dejaron de pagar. La escena iba rumbo al desastre, pero las mentes brillantes en Wall Street aún sentían que tenían el control. Tan pronto como los precios de las casas cayeron en 2007, escribí un pequeño artículo. En realidad, mandé cartas donde dije que la crisis de las hipotecas de alto riesgo no era un problema. Porque las hipotecas de alto riesgo eran una parte de todas las hipotecas que rondaba entre el 10 al 15%. Incluso si un tercio o la mitad incumplían, serían de 600 a 700 mil millones de dólares, y esa no era una cifra tan grande.
como para que ocurriese una crisis importante. Y la verdad, estaba muy equivocado. Los impagos causaban grandes problemas, pero los bancos aún creían que eran capaces de parar esta tormenta. La verdad era que carecían de reservas para enfrentar esas pérdidas. Y a principios del 2008, la crisis hipotecaria comenzó a pasar factura. Bear Stearns, el quinto banco de inversión más grande, la empresa no podía más y tuvo que alzar la bandera blanca. Un rescate hecho por la Reserva Federal y JP Morgan Chase de más de $30.000 millones salvó al banco del abismo. Pero la crisis apenas comenzaba. Las máquinas de dinero de Wall Street se derrumbaban. El espectáculo había llegado a su fin. Secretos corporativos. Secretos corporativos. Los gigantes financieros ganaban millones de dólares en el mercado inmobiliario. Pero en el año 2008, las alarmas sonaron en Wall Street. Bear Stearns, el quinto banco de inversión más grande, cayó al piso de rodillas y nadie lo vio venir. Cuando fui a la oficina y escuché que Bear Stearns fue vendido a JP Morgan por un precio muy bajo, fue impactante. Fue algo increíble. Fue impresionante cómo sucedió y lo rápido que pasó. En ese momento supimos que estos bancos de inversión habían asumido riesgos excesivos y ahora estos riesgos crecían y se estaban volviendo en su contra. Fue un momento decisivo, ya que los valores de Lehman bajaron 48%. Era una señal de que había más por venir. De repente, el mercado de valores se alarmó. La cartera de inversiones de las personas estaban en números rojos. El Dr. Sumit Agarwal, quien había trabajado para Bank of America, ahora era un economista financiero senior en la Reserva Federal de Chicago, y reguladores como él se preocupaban. De inmediato, en la Reserva Federal, comenzamos a buscar lo que otros bancos de inversión hacían. El estado de su cartera de inversiones. Esto podía pasarles también. Y lo que nos mantenía preocupados era que no los estábamos regulando. No teníamos idea de lo que estos bancos de inversión hacían. Esta era una revelación impactante. Los titanes financieros habían quedado a su suerte. Todo era posible y podía tener ramificaciones globales. En Singapur, los reguladores financieros se preocupaban por el impacto de la falla de Bear Stearns en su mercado. El quinto banco de inversión más grande cayó. Era difícil de creer. Estábamos muy presionados y necesitábamos estar atentos a cómo otros bancos de inversión podían verse afectados. En la bolsa de Singapur lo analizamos como una gestión de riesgos. Aunque Bear Stearns no era parte de nuestros mercados, era evidente que teníamos preocupaciones crediticias. Pero un banco que era miembro de la bolsa de Singapur estaba bajo una presión constante en Wall Street. Todos apuntaban al siguiente banco en la lista, Lehman Brothers. Todo el mundo en la industria estaba hablando específicamente sobre Lehman Brothers. ¿Estarán bien capitalizados? ¿Acaso podrán sostener esta crisis? ¿Tendrán suficiente capital? Y hubo especulaciones sobre que Lehman Brothers no sería capaz de superar esta crisis. No pensamos que todos podríamos salvar nuestros empleos, pero nunca creímos que Lehman Brothers caería. Aún sentíamos que si un sitio como Bear Stearns halló un comprador y lo salvó del gobierno, Lehman aún tenía oportunidad. Así que había entre el personal mucha ansiedad, pero también una especie de calma tranquilizadora por tratarse de Lehman. Pero en junio del 2008, esta calma había desaparecido. Lehman anunció su primera pérdida trimestral en 14 años, una dura cifra de $2.800 millones.
Cuando Lehman Brothers anunció que hubo una pérdida de 2.800 millones de dólares, eso fue impactante. Es una enorme cantidad de dinero para cualquier banco de inversión. Y en ese momento te preocupabas pensando, ¿cuándo anunciaron eso? ¿Qué más sucede en su balance general? No teníamos idea de qué hacer en ese momento. De inmediato nos preguntamos qué más está sucediendo con la industria. De puertas para adentro en Lehman Brothers, las tensiones iban en aumento. Nuestros días ya estaban contados, pero nunca sentimos que los días de Lehman Brothers acabarían. La ansiedad nos carcomía. Las personas se iban o las forzaban a irse. Había mucho escepticismo en general. Nadie estaba a salvo en Wall Street. Pero el director ejecutivo de Lehman quería mantener su impacto a cualquier costo. Hizo algunos cambios que incluían pedirle más dinero a los inversores, incluso más que la mayoría de los bancos en Wall Street. Otras organizaciones como Goldman estaban empezando a retroceder. Y la pregunta válida es ¿por qué continuaron? Y ahí es cuando nos adentramos en la cultura, la influencia del director, de un síndrome que suelen padecer algunas empresas, el hecho de ser una buena empresa y creer saberlo todo. Llega al punto en que lo que se busca es un buen líder, es que posea autoconfianza, pero a veces eso se torna en arrogancia. Tan temprano como en 2007, algunas personas ya estaban oponiéndose al enfoque de Fuld. Yo solo decía vender, 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 y ellos solo comprar, comprar, comprar. Y esa era su opinión. Pero pudo ser distinto, no estaba en condiciones de hacerlo. Yo no era el director ejecutivo del grupo para decidir eso. Él creía que lo único correcto por hacer era duplicarlo, y yo quería reducir las pérdidas. Y lo que ocurría es que los datos recolectados estaban encendiendo todas las alarmas, pero como estaban tan enfocados en sus propios objetivos, no se percataron de eso. Lehman intentaba actuar como si nada estuviese pasando, pero se había puesto en una posición en la que se exponía demasiado. Entonces, ¿por qué Dick Fuld continuó arriesgándose? ¿El éxito anterior de Lehman cegó a sus líderes de ver la posibilidad de fracasar? Pensaron que lo que debían hacer era involucrar aún más dinero. Pensaban, si tuviéramos razón, podríamos ganar mucho dinero. Es obvio que se equivocaron y les costó todo. Solo 3 meses después salieron a la luz las repercusiones de los graves errores de Lehman. El 10 de septiembre de 2008, Dick Fuld publicó un comunicado que decía: "Este es un momento excelso para nuestra industria y uno de los más difíciles en toda nuestra historia". El banco de inversión más antiguo en Wall Street reportó una catastrófica pérdida de casi $4.000 millones ese día. Para Lehman Brothers, todo iba en picada. Creo que lo primero que pasó por la mente de todos fue que formaríamos parte de un banco más grande, que ya no seríamos parte de Lehman Brothers. Y Lehman Brothers era feroz y sagaz. Creo que teníamos ante nuestros ojos una cruda realidad que ya no podíamos ignorar. Y aunque Lehman tuviera una fama de una cultura que nos enorgullecía, no iba a llevarnos a ninguna parte. Eso creo que lo asimilamos de inmediato. Afuera de Wall Street, el mundo contenía la respiración mientras observaba toda la serie de eventos. La bolsa de Singapur anticipaba lo peor. Para nosotros fue evidente que estábamos atravesando un momento crítico. Cumplimos las labores de gestión de riesgos, también analizamos los riesgos que Lehman representaba para nuestro sistema. Hicimos lo necesario, trabajamos sin estrés, realizamos varias simulaciones para estudiar qué podría salir mal y qué pasaría si algo sale muy, muy mal. Nos comunicábamos entre nosotros y la gerencia de Lehman, donde nos aseguramos de tomar todas las precauciones pertinentes.
La comunicación no fue fácil. Fue difícil, pero necesaria. El viernes 12 de septiembre en Nueva York, el secretario del Tesoro, Henry Paulson, mantuvo también conversaciones complicadas con los ejecutivos de Wall Street. ¿Cómo podrían salvar a Lehman Brothers? ¿Podría al menos salvarse? Con el transcurso del día, una cosa quedó clara. Contrario a Bear Stearns, no habría un rescate federal para Lehman Brothers. Algunos reguladores se preocupaban por el enorme riesgo moral en tratar de salvar a Lehman Brothers. Si lo lograban y salvaban a Lehman Brothers, ¿quién sería el próximo? Los demás bancos de inversión podrían decir, estoy en problemas, vengan y sálvenme. Entonces, como economista, yo les decía, ¿por qué tenemos que salir y rescatar a estos banqueros millonarios? No tenía sentido usar los ingresos fiscales. El Dr. Sumit y sus colegas también estuvieron trabajando ese fin de semana y analizando posibles soluciones. Solo miraba las hipotecas, cuáles eran sus implicaciones, los balances de los bancos, pero ni siquiera sabíamos dónde guardaban sus secretos estos bancos. Queríamos ayudarlos, pero teníamos las manos atadas. No podíamos hacer nada, no estaba en nuestras manos. Lo que sea que dijeran, debíamos creerlo. Mientras tanto, Dick Folt se quedaba sin tiempo. Solo tenía 2 días antes de que los mercados asiáticos abrieran para salvar su imperio. Recurrió a Bank of America y al banco inglés Barclays por ayuda. Cualquier cosa pudo pasar ese fin de semana. Pudieron hallar un cliente potencial o tal vez un banco comercial para comprar Lehman. Pudo haber una inyección de capital de la Reserva Federal. Hubo mucha especulación sobre que, en realidad, Lehman colapsaría. Lehman argumentó con ímpetu que colapsar no era una opción. Eso tendría grandes ramificaciones. ¿Que Lehman colapsaría eventualmente? ¿Y ningún ente lo rescataría? Nadie lo hubiera pensado. No creo que hubiese pasado por la mente de nadie. Pero la realidad era distinta. Tanto Barclays como Bank of America se retiraron. Lehman Brothers estaba casi en bancarrota. Mientras tanto, en Singapur, Agnes Ko lideraba a su equipo en los momentos de estrés. Fue intenso. No miento, fue intenso. Cuando apenas había caído la noche del domingo, se supo que no había ningún acuerdo negociado y Lehman iba a archivar el capítulo 11. Comenzamos a trabajar en exceso. Llegamos a la oficina a altas horas de la noche, revisamos, analizamos toda la situación e hicimos conclusiones. Realizamos simulaciones de eventos de estrés en cuanto a lo que podría salir muy mal el lunes por la mañana. Llegó la mañana del lunes del 15 de septiembre de 2008. Los mercados en Asia abrieron y todos asimilaban las noticias. Lehman Brothers estaba en quiebra. Su deuda, $613,000 millones. Eso fue impactante. No había otra palabra que pudieras usar. Todos los reguladores, el mundo entero estaba impactado. Nadie pudo haber anticipado que la Reserva Federal y la Tesorería dejarían a Lehman colapsar. Todos pensaron que Lehman era muy grande para hundirse y en todo caso habría una forma de salvarlos. En la séptima avenida 745 en Nueva York, los empleados de Lehman eran vistos dejando el edificio con sus pertenencias. Sukumaran estaba muy afectado por la caída de Lehman. Me sentía enojado. Yo no podía creerlo, no podía creer que un banco de 175 años, de un momento a otro, se convertiría en historia. Tengo un agrio recuerdo de mí saliendo con mis bolsas de gimnasio. Lehman Brothers también con el resto de mis tarjetas de presentación. Era una despedida. Con la caída de Lehman, los productos de los inversores en sitios como Hong Kong y Singapur perdieron la mayoría de su valor. Cientos de personas comunes estaban perdiendo millones. Discutí con el guardia y me dio un infarto. Secretos corporativos.
Secretos corporativos. Crisis financiera. La caída de Lehman Brothers fue la bancarrota más grande de la historia que sembró el miedo tanto en la industria como en su entorno. La falla de Lehman, en ese particular punto de la historia, días después del suceso, fue como si todo el sistema financiero y empresarial global apuntara directo al precipicio. Nadie supo, probablemente por 1 o 2 semanas, lo que pasaría a continuación. Bear Stearns pereció. Lehman pereció. Todos esperaban que la siguiente pieza de dominó cayera, pero estaban preocupados de que esa siguiente pieza pudiera acabar con todo. La función había llegado a su fin para las compañías en Wall Street, y con eso vino una repentina y notable claridad. Así que, una vez que Lehman se marchó, inició el Armagedón para todo el mundo. Las instituciones de servicios financieros, el FMI, los gobiernos, dijeron, esperen, ¿realmente estamos al borde de un Armagedón? Por lo que no importaban los motivos personales, la ventaja competitiva, eso no era relevante. Aquí o nos uníamos y arreglábamos esto ahora, o, en efecto, el sistema financiero mundial colapsaría. Y de hecho, de algún modo, se podría decir que Lehman fue el cordero sacrificado para que todos pudieran regresar al fin a la realidad, y fue un golpe extremo de realidad. En Singapur aún no había arribado el pánico. Los inversores esperaban sin saber en lo que se habían metido. Corrían el riesgo de perder toda su inversión. La razón por la que la crisis de Lehman afectó a Singapur fue la forma en que los préstamos como los pagarés y los minibonos se estructuraron. Por ejemplo, los pagarés se vincularon a 8 entidades distintas. Una de ellas fue Lehman. Y cuando digo vincular, significa que si una de estas entidades incumplía, entonces los pagarés vinculados a estos inversores también lo harían. Y al incurrir en impagos, los inversores no recibirían su dinero de vuelta. Siraj Omar fue un abogado que representó a más de 200 inversores que perdieron su dinero cuando Lehman Brothers cayó en bancarrota. El señor Tan, quien había invertido $50,000 en minibonos, sufrió el mismo destino. Observaba la crisis en las noticias. Petrificado, fue a su banco local para sacar su dinero. Fuimos al banco, les preguntamos qué pasó con nuestro dinero y dijeron, está sano y salvo, no se preocupe. Obtendrá lo que hemos prometido, así que confiamos en su palabra. Por eso nos fuimos. El dinero de todos, ganado con esfuerzo, estaba en el banco y claro que queríamos retirarlo. Pero el banco dijo, no pueden hacer eso. En ese momento no sabíamos lo que era Lehman Brothers o Sisters. Y al final del día, el barco se hundió aún más. Después, ellos se negaron a vernos, incluso a hablarnos. Algunos inversores se sintieron frustrados por no saber lo que le pasó a sus inversiones. En octubre de 2008, casi 1,000 individuos llevaron su frustración a Hong Lim Park, el único lugar en Singapur para manifestaciones públicas. En el año 2008, hasta ese momento, fue la manifestación más grande consumada en Hong Lim Park. Creo que era un reflejo bastante preciso del sentimiento de la población con respecto a todo el suceso y cuán molesta y ansiosa se encontraba la gente. Eran personas que habían perdido todos sus ahorros, $100,000, $200,000. Las personas mayores, algunas de las cuales fueron entrevistadas por los medios locales de entonces, hablaban en mandarín o en otros dialectos asiáticos. Ellos no entendían claramente el inglés, así que no podían comprender los folletos y documentos bancarios que habían firmado. En ese caso, no entendieron el riesgo y las características del producto que estaban comprando. Y el señor Tan era uno de los tantos que no entendió por completo los documentos que había firmado. Poco sabía él que esto lo llevaría a un final doloroso.
Tuvimos que hablar con la gerencia y luego de conversar un rato, solo se negaron a continuar la conversación. Me rehusé a irme e hicieron que el guardia nos echara. Empezamos a discutir y sentí el dolor en mi pecho. Luego me tiré al suelo. Estaba a punto de desmayarme, así que llamaron a una ambulancia. El señor Tan sufrió un infarto. El estrés fue demasiado para soportarlo. Para inversores como él, hubo poco o ningún apoyo de los bancos o autoridades. Tuve que pagar por mis facturas del hospital. Estaba muy triste de que esto sucediera con el dinero de las personas. El banco aún ganaba mucho dinero. Y todavía les hacían algo como eso a los clientes que hicieron crecer su negocio. Mientras todos los inversores minoristas estaban sufriendo pérdidas de dinero, los titanes de Wall Street salieron de la crisis con millones en sus bolsillos. Dick Fuld incluso fue investigado luego del colapso de Lehman. Puedes quedarte con 500 billones de dólares, pero te haré una simple pregunta. ¿Eso es justo? Pero Fuld desvió la pregunta sin ofrecer una explicación. Por el contrario, dijo que se debía cambiar la cifra a menos de 250 millones de dólares. Todos se sentaron a pensar, cielos, tenemos un enorme problema. Era interesante lo que se percibía de ese enorme grupo de personas que trabajaban para él y aún creían que no habían cometido ningún error y debían seguir en sus empleos. No pareces reconocer que hiciste algo malo. Y pienso que eso es preocupante. Estaba claro que los banqueros de inversión que habían tenido vidas lujosas estaban lejos de comprender al hombre común. Estos altos ejecutivos habían hecho mucho dinero en sus vidas. A los banqueros de inversión solo les importaba el dinero. No les preocupaban las implicaciones que tuvieran en las demás personas. Es cierto que la banca de inversión atrajo a las mejores y más brillantes mentes de las mejores universidades de Norteamérica, pero la arrogancia de estas personas los hizo creer que eran intocables. Los analistas, comerciantes y corredores, para ellos solo eran cifras. Estaban tan desvinculados que se convirtieron en cifras y por lo tanto, hasta que algo impactara a la gente común, era difícil reconocer que estas enormes cifras de miles de millones que se barajan entre los bancos de inversión podían tener un impacto social cotidiano. Sus acciones llevaron a más de 10,000 personas en Singapur a perder sus ahorros, un total de más de 350 millones de dólares. Pero, ¿pudo Singapur haber evitado la tragedia? ¿Dónde estuvo el error? Hubo mucho impulso en desarrollar un centro de capacidad financiera en Singapur. Y se quería motivar a los inversores cotidianos a ser más sofisticados en la gestión de productos financieros. Quizá parte del problema era que todo iba demasiado rápido. Las personas no acababan de entender en lo que estaban invirtiendo y se sintió como si los bancos y las instituciones financieras pudieron hacer más para que las personas comprendieran mejor estos productos. Creo que los pasos debieron seguir ese camino. Luego de las investigaciones sobre la crisis de los minibonos en Singapur, la autoridad monetaria del país instituyó nuevas regulaciones con la esperanza de que esto no se repitiera. Y también aplicó algunas sanciones contra los bancos locales que distribuían estos productos. Se les prohibió a estos bancos vender esos productos por un periodo de 2 años. Pero, ¿esto era suficiente para que recapacitaran? Después de 8 años, por supuesto que la situación debe ser olvidada, pues la vida continúa. ¿Qué podemos hacer? Ellos aún siguen ahí y siguen haciendo mucho dinero, pero para continuar molestos por el pasado, ¿de qué sirve? Solo hay que ser más cuidadosos. La experiencia del señor Tang mostró cómo el colapso de un banco
puede afectar la vida de personas que viven a cientos de kilómetros de distancia. Han pasado 8 años desde que Lehman Brothers quebró. Wall Street se ha recuperado. La industria global financiera volvió a ser un titán más. A pesar de sus luchas, los inversores hallaron formas de continuar, pero la pregunta permanece: ¿podría pasar otra vez? Puedo decirles con un alto grado de confianza que volveremos a tener una crisis bancaria. Los banqueros tienen memoria corta. La crisis acabó. Ellos volvieron a ganar dinero y pronto la codicia surgirá y habrán olvidado lo que pasó hace 10 años, ocurriendo una nueva crisis. Y cuando ese momento llegue, sospecho que será incluso más grande que la crisis anterior.